Amén. Tengan ustedes buenas tardes, distinguidos amigos y hermanos que sintonizan el programa Comunicando el Evangelio. Este es el programa 5 del año 2026, donde estamos saliendo hoy día, martes 3 de febrero del año 2026. Ya estamos en febrero. Imagínense cuánto rápido hemos avanzado. 25, 26 años estaríamos por cumplir unos meses más, ¿verdad?, de este programa Comunicando el Evangelio, donde hemos podido compartir tanto ya la palabra del Señor. Y en este año, como digo, ya este sería el quinto programa. Está con nosotros nuestro hermano Alejandro Rutia. Él es del Ejército Evangélico de Chile, pertenece a la comuna de Vilcún, tiene un lindo ministerio también en la radio, una radio que él me mencionaba, Radio Libertad, una radio cristiana donde él también ejerce el don de evangelismo que Dios le ha dado. Y vamos a estar conversando con él, ¿verdad? Para que ustedes le conozcan, contar en breve su testimonio, cómo llegó al Señor. Y de ahí estaríamos compartiendo ya, ¿no es cierto?, el tema que tiene que ver con la pesca milagrosa. El centro nuestro es la palabra del Señor y lo hacíamos al comienzo, la palabra del Señor. Así que vamos a pedirle al hermano Archibaldo que tenga bien orar, le damos la bienvenida. Él estuvo fuera por razones de trabajo y de salud, así que yo lo apuraba porque necesitaba también colaboración de él. Él, el más viejito, también conmigo en el programa, un comienzo, y le echábamos de menos también en la pantalla. Vale decir que tenemos como 10 11 hermanos de distintas congregaciones, tenemos de iglesias, ¿verdad?, diversas, de las características protestantes, y eso es de mucha bendición para nosotros. Así que tenemos pastores, tenemos hermanos, iglesias presbiterianas, Misión del Señor, de Iglesia de Jesús, de Santiago, misioneros bolivianos. Tenemos casi 10 hermanos que están, ¿no es cierto? Y otro más que se nos va a agregar, que es nuestro jefe del IBN, Instituto Bíblico Nacional, el pastor Gerardo Canales, que también va a ser invitado cada 2 meses. Así que tenemos una buena parrilla de hermanos de diversas congregaciones cristianas que creemos en el Señor, en Jesús como Señor y Salvador. Así que, hermano Archibaldo, bienvenido al programa y te pido que ores por favor para que ya podamos empezar ya a compartir, ¿verdad? Como todos estos martes ha estado compartiendo con diversos hermanos. Hermano Archibaldo, por favor. Gracias, hermano Luchito. Amado Padre Celestial, bendito y santo eres, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por todas tus Amén, bendiciones, Dios. Señor. Y porque en las pruebas, Padre amado, tú estás junto a nosotros, Señor, ante cualquier circunstancia. Podemos confiar, Señor, en Gloria a ti, tu ponemos nombre, todas Dios. nuestras cargas, nuestras dificultades, Bendito Señor, sea tu nombre, nuestras Señor. dudas, Mm. nuestros problemas, nuestras angustias, sabiendo, Señor, que a los que te aman y te temen, todas las cosas le acontecen para bien. No es Amén. una Amén, Dios. palabra simplemente que se Mm. repite, sino que lo hemos visto, Señor, día a día en nuestras Amén, vidas. Dios. Amén, Señor, Señor. bendice Mm. este espacio, Padre, este tiempo que hemos apartado para poder compartir con otros estas buenas Mm. nuevas de salvación. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Alejandro de la Amén. ciudad de Amén. Vicún, Señor, y usa todos estos medios, Padre amado. Amén, Eh, Dios. Amén, Señor. para ti, Mm. Señor, Mm. no tienes límite, todos los recursos te pertenecen, Señor. Queremos usarlo para Gloria a tu nombre. engrandecer tu reino, Padre amado. Amén, Dios. Usa nuestras Amén, vidas, que el Señor. Espíritu Mm. Santo pueda moverse en medio nuestro, Mm. Señor, aún en las dificultades, Señor, y bendice a cada una de las personas que verán el Mm. programa, Señor, que haya una respuesta, a lo mejor por problemas de salud, económicos, de Mm. relaciones, Señor, o de la simple búsqueda que nace en el corazón del hombre cuando el Espíritu Mm. Santo comienza su obra de buscarnos, Señor, y hacernos presente el amor de Dios por nosotros, Gloria a tu nombre. convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, que Amén. va a haber Mm. justicia eterna, Señor, y Amén, tú Señor. un día nos Gloria a tu tendremos que nombre. presentar delante de ti, Mm. Señor. Prepáranos, Padre, en todo momento, Señor, y usa también este medio para poder Mm. alcanzar a muchos otros hijos tuyos, Señor. Bendice nuestras vidas, nuestras Amén. familias, Señor, y en especial a los que verán el programa en esta Amén. Gloria a oportunidad. Quédate Dios. con Gracias, nosotros, Padre. Señor, y que el Espíritu Santo pueda Mm. moverse libremente usando nuestras vidas, Señor, nuestras experiencias, Señor, nuestras situaciones, Padre, para Amén. engrandecer tu Amén, reino. Dios. Todo te lo agradecemos, Señor, en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesús, nuestro único Señor y Salvador, tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén y Amén. amén. Mm. Gloria a ti, Señor.
Amén. Así que un gusto tenerlos, hermanos, aquí y sobre todo nuestro hermano Alejandro Rutia, que es la primera vez que participa con nosotros y como es la primera vez le vamos a preguntar de qué U que viene, como se dice en Chiloé, de qué U que viene cuando uno presenta a una persona y quién es él, ¿verdad? Cómo se convirtió, darle unos minutitos, ¿verdad? Para que él comparte una vez que lleguemos a la información aquella, vamos a compartir acerca ya por lo derecho el Ujú. tema que tiene que ver con la pesca milagrosa de Jesucristo. Hermano Alejandro, cuéntanos, ¿de qué parte eres tú? Aunque yo lo indiqué, pero preséntate. Eh, bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Alejandro Urrutia. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, ¿No hay problema con, sí, con el vamos a audio? avisarte porque de Ah, repente se ya. cortaba Que de recién, pero repente, sí. claro, se va la señal o no sé. Bueno, como le estaba diciendo, yo conocí acá a mi hermano. Se dio, fue un examen que tenía que hacerme porque tuve un accidente en el trabajo. Y entonces andaba en la mutual y ahí lo conocí a él. Y empezamos a conversar. Bueno, él igual como dijo también él era canuto. Y fue maravilloso para mí, fue bonito porque la verdad uno siempre quiere ir aprendiendo de otras personas, eh, de la palabra, y Dios pone personas en el camino, maestros que saben más y tienen más conocimiento. Y bueno, yo llegué al Evangelio y llevaré unos 2 años más o menos, y que empecé a caminar. Bueno, yo de primera yo venía del mundo, yo estaba en el alcohol, bebía en Temuco y bebía en Pedro Valdivia. Y mi vida comenzó otra vez cuando conocí a mi esposa, que ella siempre ha caminado en la iglesia. De hecho, mis suegros igual son pastores. Y yo la verdad yo no quería nada con el evangelio, a ser sincero. No quería nada con el evangelio, no quería nada con los canutos, no quería nada de saber de Dios, cero, cero Dios en mi vida. Qué bueno. Y el corazón duro, y el corazón duro, pero ella nunca me obligó, nunca me impuso, no, que si estáis conmigo te voy a llevar obligado, no, sino que de mí solito empecé a caminar, solito un día estaba en la casa y sentí la necesidad de ir, dije ya voy a ir, que como de curioso, como dice ya, aparte como igual ya había antes, igual Ahí se nos quedó el hermano. ya en la fe, no había, y ¿se escucha? Sí, se nos había cortado un ratito, pero hará unos par de segundos. Oh, Y un poco, puede ser la señal un poco, que a Sí, veces sí, se va. sí. Adelante nomás. de la señal, ya, como le estaba contando, yo no quería nada con el Evangelio, nada. Entonces, como le decía, conocí a mi esposa y ya, ella, bueno, ella siempre ha sido el Evangelio, ella se crió en el Evangelio. Y de ahí empecé un día, como le estaba diciendo, como acá la iglesia está al lado de la casa, Ay, y ay. a través de un culto le escuchaba la alabanza y tomé la decisión de ir. Pero igual ahí siempre con la duda, con la inseguridad, siempre como si realmente esto será para mí o no, si realmente Dios me estará llamando. Y pasé un proceso después volví para atrás y tuve una mala experiencia al volver para atrás. Tuve una mala experiencia, anduve varios días mal, no sabía qué me pasaba, no podía dormir, había vuelto, no sé, pues, a tomar, a servirme lo que hacía antes en el mundo. Y sabe que fue nada más porque uno en las cosas de Dios no se puede jugar, con Dios no se juega, Amén. porque Él cuando tiene un propósito con esa persona y pone su mirada, aunque uno vuelva para atrás, Dios siempre te va a hacer volver otra vez al camino, siempre va a querer que tú vuelvas y no te alejes de Él, porque es peor. Si tú retrocedes, es peor. El Mm. enemigo está al acceso, atento para destruirlo. Yo pude entender y volví, gracias a Dios, volví en sí.
oraron por mi vida y ahí dije, Señor, ya después nació mi hijito y hice un compromiso con Dios. Le dije, Señor, yo ahora en adelante, así yo todavía me acuerdo, estaba en el hospital regional en Temuco y porque mi hijo no podía nacer, pues, y yo estaba asustado y mi corazón acelerado y me acordé y me puse a orar y le dije, Señor, si tú sale todo bien, mi hijo, todo, yo voy a tomar la decisión de seguirte como corresponde. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero hombre de Dios, no a media, sino que de verdad. Mm. Y ya sí, y hasta que empecé ya después todo bien, nació mi hijo y empecé mi vida, empecé a mí cambiar igual, pues dentro de mí ya no deseaba andar tomando, no deseaba volver para atrás, sino que empecé a enfocarme en las cosas de Dios, a enfocarme y siempre me acuerdo, empecé a leer la Biblia a través de una palabra que está, siempre me acuerdo en Proverbio, bueno, no me acuerdo mucho ahora, pero es una palabra que dice que cuando el hombre se aparta del Mm. pecado, dice que se aparta. La voy a buscar y la voy a compartir. Mm. Y con esa palabra Dios comenzó a tratar con mi vida. Y yo Bien. con esa palabra empecé como a estudiar, a meterme, a Mm. profundizar en la palabra. Y empecé a meditar con esa palabra que Dios me dio. Empecé a meditar, dije yo, claro, cuando uno se aparta del mal, Dios lo empieza a bendecir y empieza a trabajar uno con él porque todavía habían cosas dentro de mí, pues, pero esa palabra me empezó a recargar en mi ser y empecé a dejar cosas de atrás, cosas del viejo hombre y así Dios empezó a tratar conmigo Mm. hasta que un día tuve una experiencia, le voy a contar, estaba en Temuco, me fui a quedar donde un pastor y al lado había un culto y fue tanto la alabanza que me tocó y fui a esa iglesia de la puerta y estaba un poco nervioso. Y el hermano que estaba ahí en la puerta me dijo, ¿qué le pasa? No, le dije yo que, ¿sabe qué? Estaba acá afuera y el Señor me habló, le dije yo, que viniera acá, a este lugar. Y me dejaron pasar, me dieron la oportunidad. Me acuerdo que fueron 15 minutos y empecé a hablar y sentí que el Espíritu empezó a fluir en mí. Mm. Pero fue tan fuerte esa experiencia que siempre me marca. Nunca había tenido una experiencia así tan fuerte. Fueron como 15 minutos que el Espíritu empezó a usar y en ese instante sentí cuando el hombre bajó, como que empecé a hablar como hombre. Pero esa experiencia me marcó hasta ahora y me marcó mucho. Y de ahí mi vida empezó a cambiar igual. Amén. Y dije, ah, Señor, tú eres real. Tu espíritu es real. A través de esa experiencia que tuve con el Señor, que fue tan fuerte, hermano, no sé si lo han experimentado ustedes, pero fue tan fuerte que fluí en el espíritu y fue maravilloso. Hubo otros hermanos quebrantados, otros glorificando a Dios, pero fue potente, muy fuerte eso. Y Qué, así he tenido mi experiencia con el Señor. qué bueno, Como les hermano. digo, Qué bueno. yo Bueno, antes de ahí me sacó nosotros el Señor queríamos pues, que del comentara usted, alcohol. contar un ratito su testimonio para poder, ¿no es cierto?, conocerle más, que nuestros hermanos también y amigos sepan de este poder maravilloso que viene de lo alto, ¿verdad? Nadie tiene poder para cambiar a otros, solamente Jesús de Nazaret, que como bien dijo el apóstol Pablo, Él es perfecto Dios y perfecto hombre, y en Él habita corporalmente toda la plenitud. Mi hermano Alejandro lo presentamos, de la Iglesia Ejército Evangélico de Chile, en Codigüe, Mesía de Vilcún pertenece, y, ¿no es cierto?, es de profesión es maestro soldador, y también participa en una radio, la radio Libertad, donde ahí, ¿no es cierto?, él comparte la palabra y ahora lo está haciendo por esta vía. Bueno, presentado a mi hermano, ya le hemos dado la bienvenida, vamos a hablar de alguien especial, Amén. es Jesucristo. Me gusta mucho donde se habla ahí en Epístola de los Hebreos cuando dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Jesús no es creado,
Él es la imagen misma del Dios invisible. Jesús es Dios, Dios y hombre. Y lo Amén. constituye, dice aquí la palabra, en heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. La razón por la cual Dios, el Padre, hace el universo es para Cristo, el cual siendo resplandor de la gloria. Qué maravilloso, Cristo tiene la misma gloria que el Padre. Teniendo el mismo resplandor de su gloria, estoy leyendo Hebreo 1, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, y Amén. heredó más todo, más excelente nombre que ellos. Y Pablo habla también en Colosenses, como introducción, para que veamos de quién estamos hablando. Dice él, aludiendo a Cristo, en la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y Cristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo subsisten. Y Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud. Ese es el centro de nuestra conversación. Hemos hablado, nos hemos conocido, hemos presentado, pero el centro de la predicación es Cristo Jesús, como decía el apóstol Pablo, lo creemos, perfecto Dios y perfecto hombre. Voy a lectura al capítulo 5, una parte del 1 al 11. Tenemos un largo temario, pero obviamente no vamos a alcanzar. Pero nos queda 8 programas más también. Generalmente vamos trabajando de a dos. Este grupo, otra vez, estaría el otro martes también compartiendo este y el próximo que viene. Dice así en Lucas 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, de Pedro. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Quisiera que viéramos los tres primeros versículos que podríamos ponerle como nombre: Jesús en el lago de Genezaret. Había ido a Capernaum y había echado fuera muchos demonios, y también había sanado a la suegra de Pedro y a muchos otros enfermos, parte, ¿no es cierto?, de lo que él hacía en el día a día. Entonces, retomando estos tres primeros versículos para que compartamos un ratito ambos hermanos, dice: aconteció Jesús que junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba de la barca a la multitud. Analicemos estos tres versículos sin pasarnos al cuarto, quinto y seis, porque después ya nos pasaremos a aquello. Hermano Archibaldo y después mi hermano Alejandro pueden compartir
de estos tres primeros versículos, ¿qué les llama la atención de esta conversación y este milagro que comienza, ¿no es cierto?, a gestarse en las manos de Jesús? Hermano Archibaldo. Ahí sí. Y qué maravilloso poder tener los evangelios, hermanos, para poder leer y tener conocimiento, ¿no es cierto?, cómo fue la vida de Cristo mientras estuvo en medio nuestro. Y digo en medio nuestro, yo no estaba, pero en medio de la humanidad, en medio de hombres y mujeres, niños, ancianos. Recordemos que el pueblo judío era un pueblo que esperaba con ansias a su Mesías, ¿verdad? Y fueron los sencillos, fueron los humildes, quienes pudieron reconocer en Cristo algo especial y que era un enviado de Dios y que sin duda, como muchos lo reconocieron de sus discípulos, era el Hijo de Dios. Aquí estamos en la época ya de popularidad, cuando Cristo lo seguían multitudes, ¿ya? Cuando comienza el ministerio, empiezan de a poco, ¿no es cierto?, a conocer, a darse a conocer, pero por las características de su ministerio, esto tenía un tiempo, ¿verdad? Y tenía que ser en forma paulatina. Por eso muchas veces recomendaba, ¿no es cierto?, a las multitudes o cuando hacía algún milagro que no contaran totalmente, porque fue una imagínense, no había internet, no había radios, ¿ya? Y esto se iba dando a conocer de boca a boca. Pero estamos en el año de la popularidad. Aquí está por segunda vez llamando a algunos de sus discípulos, ¿verdad? Y para una tarea muy especial, enseñar. Dice acá que estaba en el lago Genesaret, gran parte de su ministerio, o en esta época, él va al lago de Genesaret o al lago de Galilea, el mar de Galilea, ¿no es cierto? O el mar de Tiberíades, que también se le conoce, tiene por lo menos dos o tres nombres, Mm. para que a veces podemos pensar que es otro lugar, pero es exactamente el mismo. A orillas de este gran lago, que me acuerdo que nuestro hermano Luis tuvo el privilegio de poder navegar Yes. en ese lago, ¿verdad? Ya nos contará un poquitito de su experiencia, que sin duda haber sido maravillosa. Bueno, ahí le seguía, ¿no es cierto?, las personas para oír su palabra. Él le decían rabí, sin ser un rabí. Mm. Ya, él era el hijo de un carpintero, muchos le conocían, ¿no es cierto?, sus orígenes, pero él tenía tal autoridad, ¿verdad? Y lo que él expresaba llegaba tan profundo al corazón y también por los hechos que realizaba, ¿verdad? La gente le seguía. Jesús dice que vio de cerca de la orilla del lago estaban dos barcas y los pescadores estaban haciendo su tarea. Ya había transcurrido un tiempo en que Jesús había estado con sus discípulos y ellos, ¿verdad? Volvieron a sus tareas habituales, ¿ya? Y en esta oportunidad comienza de nuevo su tarea. Jesús entró en una de aquellas barcas, dice, de cual era de Simón Pedro, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Y luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Mm. Bueno, el Señor ocupa cualquier lugar, es apropiado para hacer un púlpito, ¿verdad? Y dirigirse y hacer la pesca de los hombres, a lo cual también, como vamos a ver más adelante, invita a Simón Pedro a transformarse de pescador de peces en Mm. otro tipo de pescador mucho más importante. ¿Ya? Una de las tareas importantes que hizo Jesús era justamente enseñar, predicar, Sí. ¿ya? Hablar de Mm. que el reino de Dios se había acercado. Y él lo hacía con autoridad, lo hacía con sinceridad, lo hacía de esa forma, ¿no es cierto?, que muchas veces nosotros quisiéramos. ¿Ya? Él nos dejó la tarea también de compartir acerca Mm. del reino, de compartir acerca de las buenas nuevas, ¿no es cierto? Mm. Y dar a conocer, ¿verdad?, de dónde él venía por medio de sus hechos, sus dichos, no solamente de su enseñanza, porque todo lo que él decía, de una u otra forma, en algún momento, lo tuvo que demostrar, como lo hizo en forma espectacular y maravillosa, que era lo que conmovía, ¿no es cierto? Y aquí comienza una nueva momento, ¿verdad?, importante,
donde continúa su ministerio y donde empieza a ser ya cada vez más conocido. Multitudes le seguían. Imagínense, ¿por qué lo seguían? ¿Cierto? Preguntas para responder más adelante. Por esa gran necesidad que hay en el ser Amén. humano, Amén. ¿no es cierto?, de tener un encuentro con el Señor, de tener un encuentro y conocer de las cosas del reino. Eso es lo que nos invita, ¿no es cierto?, en esta parte, en Amén. esta parte del Evangelio, esta pesca milagrosa, ya que hay, para que lo comente nuestro hermano Alejandro, ¿no es cierto? Amén. Hermano Alejandro, llama mucho la atención, a mí por lo menos, no sé usted, hay dos situaciones bien particulares aquí. Si puede usted también compartir lo que Dios le dé. La gente se agolpa para oír a Amén. Jesús, para oír la palabra. Y lo otro que él enseña a la multitud, tocar algunas cositas referente a aquello, esa necesidad de saber, ¿no? Los medios no eran como los de ahora, no era fácil juntar a las personas, pero la gente se agolpaba, eran multitudes que Amén. querían saber de él, y él les Amén. enseñaba. Podía compartir un poquitito lo que Dios le Amén. dé, Así. hermano amado. Amén. Bueno, ¿se escucha lo que Sí, podemos perfecto. entender? ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, muy bien, sí. Mire, lo que podemos entender y comprender a la luz de la palabra, sabemos que nuestro Señor, cuando Él empezó su ministerio, Él empezó con señales y prodigios, dando Sí. a conocer quién era Él y dándose a conocer al pueblo de Dios quién era Él realmente. Y podemos ver que Él, como decía, Él empezó a buscar sus discípulos y también para Él poder mostrar su poder a través de ellos, que ellos vieran quién era Él realmente. Y podemos ver aquí que Pedro, aquí empieza Pedro a creer y ver quién era el Señor Jesucristo para ver que podía entender, ver que se subió a la barca, no solamente se pudo subir a la barca, sino que también estaba haciéndolo ver que él el día de mañana o futuro iba a ser que Dios iba a usar a Pedro a través de su vida. Amén. Podemos ver que fue usado por Dios grandemente Pedro, pero a lo mejor en ese tiempo él no se imaginaba, gloria a Dios, la grandeza que Dios iba a hacer a Amén. través de su vida. Bendito sea el Señor. Y muchas veces nosotros lo sentimos tan pequeño. Pedro a lo mejor él nunca imaginó lo que Dios iba a hacer con él a través de la historia, a través de la palabra. Podemos ver que también escribió la epístola de Pedro, primera de Pedro, segunda de Pedro, pero él en ese tiempo, cuando, gloria a Dios, cierto el Señor, cuando él conoció al Señor en ese instante, él no se imaginó lo que Dios iba a hacer a través de su vida. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios para Amén. siempre. Yo creo que él nunca se imaginó que iba a estar hablando de las grandezas del reino, quién fue Cristo en la tierra, porque él caminó con él y fue testigo de los milagros y los prodigios que hacía el Señor. Y ahí podemos ver que no solamente él se subió a la barca, sino que se subió viendo a Pedro que él iba a ser futuro. Bendito sea el Señor, ¿se entiende? ¿Quién iba a ser Pedro el día de mañana? En el diálogo podemos ver Pedro con Jesús. Y a lo mejor el Señor lo miraba con ojos de amor, Pedro a lo mejor él dudaba, su fe no sabía, a lo mejor no se activaba la fe en él todavía. Bendito sea el Señor. Amén. Y le dice en el versículo 4, cuando terminó de hablar, le dijo Simón, boga mar adentro y esa vuestras redes para pescar. Entonces el Señor, ¿qué le hizo? Le dio una orden a Pedro. Le dijo, Pedro, echa la red. Bendito sea el Señor. Y lo que estamos haciendo ahora, estamos tirando la red, enseñando la palabra a través de estos medios. Bendito sea el Señor. Y estamos creyendo que esta palabra va a hacer efecto, como también a mí se llegó a mi vida cuando yo no conocía al Señor. Se nos quedó un Bendito poquito sea ahí. el Señor. Listo. Cuando nosotros venimos al Evangelio, no imaginamos las cosas que Dios va a hacer a nuestra vida, que va a usar nuestra vida. Y tenemos que ser como Pedro, siempre tener ese diálogo con el Señor. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en mi vida, Señor? ¿Y cómo tú me vas a usar, Señor, en este reino? Bendito sea el Señor. Amén. Y eso puedo entender. Aquí el Señor le da la orden y le dice, boga mar adentro. Entonces le dice, nada hacia adentro.
nada, boga, o sea, Mm. métete más adentro, no tengas miedo y echa la red para pescar. Y vemos que Pedro, pero le dice, y Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Mire, Mm. mire lo que dijo, le respondió Pedro, el diálogo que había el maestro y Pedro, pero Pedro lo echaré en tú, echaré en la palabra la red, gloria a Dios, Mm. creyó, lo hizo, Sí. pero con la palabra, dice, voy a echar la red, pero echaré la red más en tu palabra, gloria a Mm. Dios. Amén. Y eso estamos haciendo ahora nosotros, tirando la red, gloria a Dios para siempre, bendito sea el Señor. Amén. Entonces, Amén. como yo le puedo decir, Pedro no se imaginó lo grande que iba a ser él en las manos del Señor, del Maestro, pero en ese instante él solamente echó la red literal, pero él a lo mejor el Señor lo miraba con ojos de amor, miraba a través del futuro lo que había para él. Amén. ¿Se entiende? El diálogo, tremendo el diálogo que tenía el Simón, Simón Pedro, porque primero se llamaba Simón, después ya el Señor le puso Pedro. Amén. Y podemos ver que el diálogo que tuvo fue poderoso, pero Pedro no se imaginaba lo grande que iba a ser. A eso, en eso puede dejar una enseñanza, que muchas veces nosotros no sabemos los planes que tenía Dios para nosotros, como Pedro, él nunca se imaginó, no sabía Mm. el plan perfecto que tenía Dios para él, para usarlo. Podemos ver más adelante que en una parte de la palabra dice que él sanaba a los enfermos con la sombra, gloria a Dios. Mire, Amén. llegó a ese poder Dios usarlo, sin saber que Pedro iba a ser tremendamente usado él, pero sabemos que él engañó al Señor, pero después fue el hombre más usado por Dios, que sanó, con la sombra del Señor sanaba a los enfermos. Amén. Maravilloso. Amén, hermano. Gloria a Dios. Dios hacía a veces, el diálogo se transformó en una victoria para Pedro. Así es. Gracias, hermanito. Nos pasamos al 7, pero no importa, ni un problema. Mire, me llamaba la atención porque dice que la gente se agolpaba. Yo digo, ¿cuántos mensajes habrían escuchado esas personas de otras personas, los Amén, fariseos, los escribas, de otros religiosos, que no tenían, por supuesto, la autoridad de ninguna forma que tenía Jesús, pero ellos se agolpaban. Yo creo que Cristo, no creo, tengo la certeza. ¿Se imaginan ustedes por un momento lo que es saber que Cristo está aquí presente? Vivito, como lo vieron amén, ellos, presente. Nosotros no lo hemos visto físicamente. Podemos sentirlo en nuestro ser. Podemos conversar con Él a través de la fe, de la oración. Podemos sentir cuando el Espíritu Santo nos instruye y nos permite, ¿no es cierto?, conocer la palabra. Pero aquí estas personas estaban ahí in situ, en vivo, con Él mismo. ¿Cómo sería? ¿Cómo los captaría? Yo siempre recuerdo que aquí venía a Castro un evangelista que era bien conocido, el hermano Rubén Hot, de una iglesia conocida también, fue presidente de esa iglesia, y un lindo evangelista, un maravilloso evangelista. Y asistió mucho tiempo también él, invitado por la Iglesia Alianza como corporación aquí en Chile, a distintos lugares de la Alianza donde tiene la iglesia nuestra. Y cuando era tan lindo escucharlo predicar, porque Dios estaba con él, sin duda, y no predicaba más 25 minutos, pero era palabra, palabra, palabra. Y cuando se iba, nosotros quedábamos complicaditos porque nos habituábamos tanto a su presencia, a cómo Dios lo usaba. Imagínense si una persona humana, con defectos como todos los tenemos, captaba la atención a través del Espíritu y la palabra, ¿cuánto sería la gente que se agolpaba? ¿Cómo sería el impacto de ver a Cristo ahí? Se han hecho películas, la gente llorisquea un poco cuando ve las películas, sobre todo ya vendrá 2 meses más la Semana Santa, pero ¿cómo sería tenerlo ahí ese Cristo? La gente volcaba su necesidad, ponía en él la esperanza, muchos por curiosidad así es, yo creo que iban, muchos para ver qué podían sacar de esa relación, otros por fe sabían que algo maravilloso iba a pasar. Y también lo que sucede, la extorsión también en el futuro, porque sin duda esa misma gente, en algún momento, u otros similares a ellos,
Gritaron y dijeron, Hosana, Hosana, al término del proceso, una semana antes que Cristo padeciese en la cruz. Dijeron, Hosana, Hosana al hijo de David. Levantaron sus manos, dieron la bienvenida más apoteósica que cualquier profeta o religioso o político le habría gustado haber tenido. Pero esa misma gente a la semana siguiente, que se agolpó para recibirlo, aquí se agolparon para escuchar la palabra, allá se agolpaban para reconocer a él como Mesías, pero un Mesías general que venía a romper la estructura con Roma, pero a la semana siguiente esas mismas personas iban a estar poseídas y diciendo crucifícale, crucifícale. La gente se agolpaba por distintas razones, curiosidad, lo que fuera, pero lo cierto es que había un magnetismo, un poder en la autoridad de Cristo y que lo manifestaba durante la enseñanza. Bien lo que toca mi hermano Archibaldo, él hizo la proyección hacia el futuro con Pedro, esa conversación, el versículo 6 y 7, que se produce 4 o 5 entre Jesús y Pedro, un Pedro que en ese Sí, momento no amén. capta la intensidad, la Así es. profundidad de lo que Amén. está viviendo, es admirado, sí, porque él dice, bueno, maestro, toda la noche hemos estado aquí. Cuando Cristo le dice, anda, vamos, echa tu lancha más allá. Él era tenía un comerciante, Pedro, era, ¿no es cierto?, lo que él Sí, hacía, se ganaba eso la vida, y echan entonces las redes más allá. Y él dice, bueno, nosotros hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero aquí hay un pero, ¿no es cierto? Pero más, hay un más en tu palabra echaré la red. Ese Pedro que así es. sin duda, Amén. Así es, ¿verdad? Señor. Intuye, el Espíritu lo toca para que vea que no es cualquiera el que lo está mandando. Y bien dice mi Amén, hermano, hay amén. una proyección escatológica futura sobre Así es. Pedro, porque él ahí está haciendo una tarea echando la red también él, cosa que él tuvo la primera, cuando viene Sí, el día de Pentecostés y se así es. convierte en mucha gente, ¿no es cierto? Y Amén. Pedro es utilizado para que haga el Amén. primer discurso, usa las llaves del reino, ¿verdad? Siendo el que comienza con la cosecha, la primera cosecha de almas, en la conversión de ellas, incluso de judíos que vienen al Señor como Jesús y Señor. O sea, aquí en lo real, en el contexto, ¿no es cierto? Estamos hablando de pescaditos que no habían sido Así es. recolectados en el día, eran pescados posteriormente, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto? Aquí el Señor los toca y le dice, bueno, entonces echen la red, echen la red. Y maravillosa la responsabilidad que tiene, perdón, la obediencia que tiene Pedro cuando él hace Amén. sentir que en el nombre, en la palabra de él, echará la red. ¿Qué podríamos decir, hermano Archibaldo, al respecto? Cuando dice, más en tu palabra echaré la red. ¿Qué podríamos enseñar? ¿Qué enseñanza sacar? La red para nosotros necesariamente también tiene que ver aquí en directo con la pesca de almas. ¿Qué más podríamos agregar al respecto? Echaré en tu palabra la red. Esa Bueno, sería aquí una esa cosa condición. es clara, hermano, que cuando Dios, y en esta situación, cuando Cristo habla y da una orden, la verdad es que no hay que cuestionar, Yes. aunque parezca imposible. Porque cuando Jesús le dice, mira, echa la red, ¿cuál fue la reacción de este hombre? Da una excusa. Muchas veces nosotros también damos, pero Mm. Señor, mire, yo soy pescador, ese es mi oficio, estuve toda la noche trabajando. Por O favor. sea, por favor, claro, es mi oficio, ¿no es cierto? Y digamos, a diferencia con el maestro no era pescador, él era carpintero, si sabía algo de su Claro. oficio. O sea, pero aquí hay algo, ya hay un conocimiento, una intuición de que la palabra de Dios es una palabra inapelable. Amén, Dios. ¿Ah? Ahí tenía a Jesús delante, ¿verdad? Ya había Amén. visto muchas cosas, ya había tenido otra experiencia al respecto, pero acá él es bien claro, mira Señor, es una muestra de fe, ese paso de fe que a veces a nosotros nos falta. Le ponemos trabas a Dios, a veces discutimos con Él, no estamos de acuerdo con Él, Amén. pensamos que lo que dice, y la misma el relato va hablando, dice, Señor, bueno, a pesar de que yo soy experto en esto, Mm. te voy a hacer caso, Señor, porque tú lo dices, ¿verdad? Porque tú me lo pides, ¿no es cierto? Y yo creo en ti, ¿ya? Déjame, que queremos ser sorprendidos por ti. Hermano, yo muchas veces
he, conversando en oración, le he dicho, Señor, sorpréndeme. Y el mm, Señor me sorprende, hermano, porque obra de manera mucho mejor, mucho más abundante de lo que uno se imagina. mm, Hermano, esta experiencia de Pedro también la tiene el cristiano en forma cotidiana. ¿Qué es lo que sucede? Se produce una pesca milagrosa. Es decir, algo que, según el texto acá dice, mire, los expertos en esto, los pescadores de oficio, mm, que conocían el lago, conocían su oficio, llevaban el sustento a su casa por medio de su trabajo, que sin duda debe haber sido de excelencia, quedaron pasmados. mm, Dice acá mi versión, ¿no es cierto? Quedaron sorprendidos, quedaron asombrados. Pero ¿cómo? Mire, si toda la noche trabajamos. No era solamente la experiencia de Pedro, era de todo el grupo de expertos pescadores. Y sin embargo, se produce esto que es mm. asombroso. Y eso hace pensar, y cuál fue la reacción posterior. Señor, por favor, apártate de mí, porque soy pecador. Yes. Él siente cómo el Espíritu, ¿no es cierto?, lo toma, ve que no está ante cualquier persona, que la decisión que ya había tomado de seguirle y dejar todo por seguirle a Él, iba en buen camino. Hermano, cuando uno se convierte al Señor, aunque le pasen cosas tremendas, Mm, también hay bendición, también uno ve el respaldo de Dios. Y uno va caminando porque primero da el paso de fe. Aquí él dice, porque tú lo dices, Señor, por tu mm, palabra, ¿no es cierto? No siendo tú experto, pero hay algo en ti que es mm, superior. Aquí hay una autoridad, hay un conocimiento que va más allá de mi entendimiento. Y son sorprendidos. Todos los que estaban ahí, dicen los otros también, dicen, oye, quedaron Así es. pasmados, tuvieron que mm, pedir ayuda y las redes se reventaron. Amén. ¿Cuántas veces tuvieron una pesca de esas mm, características? Yo creo que fue una experiencia y qué contraste, hermano. Toda mm. la noche tratando de pescar y no habían conseguido nada. No obstante, ante la palabra de Dios, ante la palabra de Cristo, ¿verdad? Hermano, se produce el milagro y eso lo vemos día a día en nuestras Amén. vidas, hermano. Aunque a veces las respuestas del Señor no sean en la dirección Mm, que uno pide, no podemos tener duda del poder, de la autoridad, de la veracidad y de la realidad de mm. este Cristo tan maravilloso que es el que nos tiene hoy día conversando de esto, hermano. Y por Amén. eso le dice, apártate de mí, Señor. Amén. La verdad Amén. es Mm. que yo tengo mucho que aprender y delante de ti soy un pecador. Tú eres el Señor. Amén. 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 Hay Así es. aquí un principio de este discípulo, ¿verdad?, que se está formando recién y que no tiene la visión que tiene Cristo, por supuesto, para mirarlo, Amén. cómo Dios lo utilizará en lo futuro y qué forma utilizarlo. No olvidemos que Pedro, Juan y Así es. Jacobo fueron las primeras columnas de la iglesia hasta los primeros 100 años. Y me llama la atención aquí este acto de obediencia del apóstol Pedro, de Pedro, ¿verdad? Un acto de obediencia, de sujeción, de fe, de confiar en que no está hablando, yo decía recién, con otro, con cualquier otro. Está hablando con el Hijo de Dios, con el Dios mismo encarnado, que se manifiesta, se visibiliza, se Amén. sujeta a la voluntad, a la orden de Jesucristo. ¿Podemos nosotros confiar como enseñanza? ¿Podemos confiar plenamente en Jesús? Él le dijo, bueno, echa la red. Así. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida hacemos nuestra propia voluntad? Hacemos nuestra soberana voluntad. Y lo que es más, chocamos una y caemos una y otra vez tropezamos con la misma piedra. Y muchas veces decimos, no, nunca más voy a caer, nunca más voy a equivocar porque fallé en esta oportunidad. Pero volvemos a intentar humanamente y chocamos con la derrota, ¿verdad? Y con la tragedia aún en nuestras vidas. Pero aquí él obviamente, ¿no es cierto?, está confiando en este Jesús del cual es digno de confiar. El 6 y el 7 ya se me adelantaron un poquito usted igual. El 6 y el 7 nos habla de este milagro prodigioso. Habiéndolo hecho, o sea, tirar la red, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Quizás nunca habían tenido un volumen tan grande de peces de Wow. ganancia como esta. Así es. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, porque eran dos, para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera
que se hundían. Centrémonos, hermano Alejandro, en el 6 y el 7, por favor. ¿Algún alcance al respecto? Eh, amén. Bueno, podemos ver que en el 6, habiendo hecho ya encerrado la gran cantidad de peces, su red se rompía. O sea, ya se había efectuado, a ver cómo se puede decir, que ya se había hecho el milagro. O Mm, sea, sabemos que Simón lo hizo, Señor, echaré la red amén. en tu palabra. Entonces, al hacer eso, él confió y a lo mejor él Mm, echó la red, Pedro a lo mejor estaba dudando, voy a hacerlo, bueno, voy a obedecer. Y lo bueno que hizo mm, Pedro es que obedeció, y al obedecer tuvo ganancia, pero a lo mejor Pedro dentro de él, de su mente, de su entendimiento, a lo mejor dudaba, porque como decía, tuvieron toda la noche y no habían pescado nada, no habían sacado nada, y entonces yo creo que el cansancio físico, sabemos que el trabajo del pescador es un trabajo duro, complejo, claro. para las personas que trabajan, yo nunca he trabajado en eso, pero sé que dicen que son personas que trabajan en las noches y su sustenta era su trabajo desde la época para Pedro, pero no saliendo de la palabra, y podemos ver que, como dice, en la palabra echó la red y se logró el milagro. Y a lo mejor Pedro, al ver, al tirar, empezó, esto está pesado, y empezó a traer la red hacia él. Y entonces se logró, se fue y se logró el milagro. Y a lo mejor Pedro en ese instante él echó y dudó, pero al ver que la Mm, red estaba llena, yo creo que en él hubo gozo o alegría, se contentó, dijo, o haber dicho, oh, ahí haber dicho, realmente se preguntó, ¿quién es este hombre que subió a mi barca? Podemos ver Pedro ponerle en esa época, haber dicho él, wow, ¿quién es este hombre que subió y se logró esto? mm, Y él lo echó echó en la red en la palabra, y podemos ver que nosotros cuando empezamos a predicar, a hablar y a tirar la red, a tirar la palabra, algo tiene que suceder así es. en nosotros como también a los oyentes, a los que están escuchando el mensaje en esta hora, bendito sea el Señor, que pueda nuestra fe aumentarse también cada día, porque podemos ver que en la gran cantidad de peces que sacaban, dice que se llegaba a romper la red, Claro. imagínense la cantidad que hizo, fue tanto el peso que yo creo que tuvieron que ayudarle, porque dice que llamaron a los otros compañeros que andaban en la otra barca. ¿Ve? Dice que le hicieron seña, la palabra dice en el 7, entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Mire, imagínense, Pedro tuvo que hacer señas a sus otros colegas o colegas, como se dice en el trabajo, y tuvieron que venir a ayudarle para poder sacar la cantidad de peces. Y yo creo que también aquellos de la de otra barca también a lo mejor también quedaron sorprendidos al ver este milagro. Bendito sea el Señor, Amén. porque tuvieron que venir a ayudarle a ellos para poder levantar la red. Bendito sea el Señor. Entonces en el Mm, 7 y dice la palabra, lo recarga, y vinieron a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas. Mire lo que dice, ambas barcas, o sea, no solamente la barca fue llena para Simón, sino que mm. también para sus La otra compañeros. barca, claro. También ellos fue Ah, la bendición, calzó para ellos, bendito sea el Señor. No solamente la bendición fue para Pedro, sino para también a sus compañeros que andaban con él. Alcanzó para todos, y yo creo que ese día ellos se fueron contentos, gozosos a su casa, dijeron, hoy podemos llevar sustento a nuestro hogar, hoy podemos ver que algo aconteció diferente en este día. Bendito sea el Señor. Eso amén. Gracias, hermano. lo Podríamos que dice decir, fue un el día, texto. fue un día victorioso para Pedro porque Maravilloso. le Amén. apuntó al obedecer. Sí, Y como alguien dijo por ahí, ahí está la ganancia, obedecer, pues. En la obediencia está la ganancia. así es. Cristo, maravilloso Cristo, siempre obedeció al Padre. Él tenía la facultad, si él es Dios mismo, él no tenía por qué haber pasado por el proceso que pasó, haberse expuesto a una muerte tan ignominiosa. ¿Y cuál era la preocupación de Jesús? Siempre hacer la voluntad del Padre. En eso consistía su vida. Y por eso que el apóstol Pablo también habla de ese autodespojo,
¿verdad? El autodespojo, la kenosis, donde él se despoja de todo, siendo Dios y siendo perfecto Dios y perfecto hombre, se despoja ¿de qué? De su voluntad, para hacer la voluntad total del Padre. No queda ni un gramo, ni un milímetro, ni un centímetro de voluntad propia, cosa que lo manifestó aún estando en la cruz, Padre, que pase luego esta copa. Antes dijo, ¿no es cierto? Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, sino que al final también repite lo mismo. Al final dice, bueno, consumado es, tetelestai, todo está hecho. Es una victoria, no cabe duda. Es una victoria, un milagro que conduce a un producto final que no me voy a adelantar, nos queda poco, 10, 15 minutos, para retomarlo al final. Pero la actitud de Pedro fue asertiva en esta oportunidad. Como fue asertivo, aunque fue ayudado por el Espíritu Santo, cuando él dice, ¿quién dice los hombres que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Le apuntó, claro que sí. Fue desacertado Así es. cuando le dice, no, yo no me lavo, no me laves tú. Bueno, entiende que obviamente hay un error en aquello. Jesús le dijo, si no te lavas, entonces no tienes parte en el reino, entonces lávame completo. No, tú no vayas para allá porque te van a morir. Apártate de mí, Satanás. No, yo no renegó, yo no conozco a este Jesús, yo nunca anduve con él. Otro es acierto. Pero finalmente, ¿no es Así es. cierto? Él le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Qué maravilloso, hermano, es nosotros entregar toda nuestra voluntad al Señor Sí, Jesús. Jesús no es Luchito, cualquier personaje, no es un santito más, no es un profeta más, es el Dios mismo, es el Dios invisible que se muestra en la presencia de Cristo. Ahí está ese proceso, en la misma esencia del Padre, con la misma existencia. Nunca Cristo fue creado, baja del cielo, ¿no es cierto? Jesús, siendo espíritu y se encarna en María la Virgen para traernos una tan grande salvación. El versículo 8 y 9, aquí maravillosamente Pedro reconoce, ¿no es cierto?, la santidad y la grandeza de Jesús en este diálogo que ya va concluyendo. amén. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, reconoce la santidad de Jesús. Pareciera Amén. ser que se repite lo que allá en la zarza ardiendo, ¿verdad? No te pongas ahí, quítate la sandalia, porque no eres digno de estar aquí. Él reconoce su bajeza, como María la reconoce en el Magnífica, y reconoce la bajeza que me has escogido para que se acune en mí el Salvador. Viendo Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Hermano Archibaldo, 8 y 9. Nos sí. quedan ya Antes 10 de, minutitos. antes de eso, hay un detalle, hermano, que a lo mejor hemos pasado por alto. Muchas veces cuando obedecemos al Señor, nos comprometemos con el Señor, a veces le prometemos muchas cosas Así es. y a veces no estamos plenamente preparados, hermano. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando Pedro echa la red, ¿qué es lo que ocurre? Ah, Ocurre esta pesca milagrosa y ¿qué pasa con la red? Dice que la red se rompía. Y cuando llaman y piden ayuda, era tal la cantidad, ¿no es cierto?, de peces que estuvieron a punto de zozobrar, es decir, de hundirse. mm, Porque la bendición de Dios a veces, hermano, va más allá de nuestros cálculos. Y a veces, hermano, prometemos cosas, pero cuando el Señor nos pide, a veces somos sobrepasados, hermano, y no damos el ancho. mm, ¿No es así cierto? Decimos, Señor, me comprometo a servirte. Y cuando el Señor nos empieza a llamar y empiezan a ocurrir cosas, a veces nos asustamos, a veces, y ahí reconocemos lo pecador que somos, que aún reconociendo al Señor, hermano, muchas veces, ¿verdad? Debiéramos decir, Señor, apártate de mí. Claro, mm, no queremos que el Señor se aparte, mm, pero reconociendo ante la santidad de Dios, que aún le fallamos, Señor, aún pensando, ¿verdad? Y creyendo en el Señor. Yo creo que mm, es esa, mm. esa reacción natural, ¿no es cierto?, de reconocer, darse cuenta, que causa temor ante quien estaba, que tenía tal autoridad, que podía transformar una realidad, ¿no es cierto?, que para ellos era, imagínense, toda una noche, ya no era ni siquiera hora de pescar a esa hora, Ah, seguramente, ya habían, dijo, no, si no pescamos en la noche, menos a esta hora, pero
lo importante de obedecer a Dios y prepararse adecuadamente para lo que se nos viene, hermano, Mm, cuando nos mm. comprometemos con el Señor. Bueno, todos sus compañeros, dice, estaban sorprendidos por lo mismo. No solamente fue una experiencia para Pedro, sino que también para todo el equipo que vieron, ¿verdad? Y así como quedó registrado. Lucas, ¿verdad? Toma de primera fuente toda esta información que nos cuenta, ¿no es cierto?, a través del Evangelio de Lucas y también en los Hechos de los Apóstoles, ya todo lo que ocurre. También dice, estaban sorprendidos Jacobo, Juan, los hijos de Zebedeo, ¿ya? Y aquí viene esta invitación, no sé si ya lo habías leído, ¿ya? Después de reconocer nuestra bajeza, nuestra debilidad, nuestra condición pecaminosa, de duda, ¿no es cierto? Quedamos desnudos delante del Señor. Pero el amor y la misericordia de Dios, y Dios quiere usarnos. Así como él le promete a Pedro, le dice acá, y lo voy a leer, dice, pero Jesús le dijo a Simón, mira, no temas, Simón, no temas, no tengas temor, está bien, reconoce, ya sé tu corazón, lo que hay en tu corazón, ¿verdad? Reconocer que seas pecador, no temas que desde ahora serás pescador de hombres. Mm. Imagínense, hermano, es lo que el Señor nos quiere, ¿no es cierto? Como decía, estamos en este programa, queremos tirar a la red, también queremos ser, ¿no es cierto?, capturar esas almas que están perdidas, esas almas que están, ¿no es cierto?, tan necesitadas y que aún inconscientemente muchas veces nos acercamos a Dios por una necesidad. Yo escuchaba su testimonio, hermano Alejandro, Mm. usted ante una dificultad importante como era el nacimiento de su hijo, hace ese compromiso, ¿no es cierto? O dice, Señor, mira, eh, si tú me ayudas en esto, la verdad es que voy a conocer, voy a saber que tú eres real, ¿ya? Que tú eres poderoso, que tú haces milagros, cambias nuestra realidad. Y es por eso yo te voy a seguir y me voy a comprometer. Y muchas veces hacemos esto un compromiso y como nos puede pasar, se nos puede romper la red, ¿no es cierto? Podemos Cierto. zozobrar porque la demanda del Señor o la respuesta del Señor es grande. Pero qué maravilloso es ser invitado, ¿no es cierto?, a ser pescadores de hombres, ¿verdad? Participar de la obra que hace Cristo, porque Cristo aquí vino a buscar lo que estaba perdido, vino a pescar, a rescatar, ¿no es cierto?, para su reino, las almas tan necesitadas. Y nos hace partícipes, así como a Pedro, también nos hace a nosotros, por lo cual debiéramos estar, es decir, Señor, somos pecadores, Señor, te fallamos delante de ti, no podemos mantener esa fidelidad que tú tienes, tú eres fiel, Señor, pero aquí estamos dispuestos, aún en nuestras debilidades, aún en nuestras dudas, ¿verdad? Tirar la red y obedecerte a ti, Señor, porque sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Lo hemos Amén. sentido en nuestro corazón y quien ha hablado principalmente a nuestras vidas ha sido el Espíritu Santo. Así que ojalá podamos ser también, ¿no es cierto?, al igual que Pedro, pescadores de hombres, ¿verdad? Hermanos amados. Amén. Nos quedan 5 minutitos, se me adelantan siempre. Bueno, nos quedamos con la última parte, hermano Alejandro, donde dice, cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo, le siguieron. Lo dejaron todo. Aquí quizás primeramente está hablando de Juan, de Amén. Jacob, Juan y Pedro. Este pareciera ser que fue la señal por la cual ellos decidieron ya dejar todo y seguir a Jesús. Todos nosotros hemos sido conminados a dejar todo. Bueno, nosotros, bendito el hombre que, ¿no es cierto? Y maravilloso el hombre que deja todo, todo de todo, aún su profesión, para dedicarse a ser un pescador de hombres. Nosotros tenemos nuestras profesiones y no hemos dejado todo aquello para abarcar, ¿no es cierto?, lo que es un ministerio 100% como lo hicieron estos hombres. Estos hombres eran casados, Pedro era casado, no fue soltero, y en Capernaum estaba la casa, vivían de su suegra, y dejaron todo, todo de todo. No hubo una limitación en ello, porque el llamado a Jesús fue un llamado tremendo, un llamado que no era, oye, si quieren me pueden seguir, ¿estarían conmigo? No, vengan y síganme.
O sea, es así de claro el mensaje de salvación. Y a todos nos da ese mensaje el Señor. Vengan y síganme. Y eso significa, ¿no es cierto? Dejándolo todo, le siguieron. Hermano Alejandro, nos quedan 4 o 5 minutos, estamos concluyendo. Ese tema al final me llama la atención. Cuando ya llegaron, trajeron a tierra las barcas, llegaron, descendieron sin duda. Entonces dice que dejando todo, dije, hasta aquí llegamos. No pescamos más pescado, sino que nos dedicamos entonces a lo que el maestro dijo. Seremos pescadores de hombres. Y qué tarea más compleja. Amén. Hermano Alejandro. Y bueno, tremenda, tremendo labor, se puede decir. Aquí ya podemos ver que Pedro pudo entender con quién estaba, pudo comprender quién era el que estaba en su barca. Ya de todo lo que pasó, vio milagros, vio que cuando subió este hombre, este varón, Jesucristo mismo en su barca, pudo ver señales, milagros, pudo ver que algo aconteció sobrenatural. Podemos entender porque Pedro pudo comprender que no era cualquier hombre que estaba con él, no era cualquier eh, que él ya había llegado a su arca. Y podemos ver que cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo, le siguieron. No les quedaba de otra que ahí vieron el poder de Dios y pudieron ver que el Señor les dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. O sea, Dios mismo le estaba diciendo, nuestro Señor Jesucristo, diciéndolo, desde ahora vas a ser pescador de hombres. Y de ahí yo creo que Pedro comenzó su vida a trabajar el Señor con él, a trabajar con él en lo espiritual, a enseñarle y a escuchar la palabra del Señor. Y ahí él comenzó a seguirlo al maestro. Y entonces el Pedro, como decía, sabemos que él era casado, dejó todo para seguirlo. O a lo mejor él también iba a ver a su esposa, no lo sabemos más allá, pero él tenía una vida igual personal como nosotros también. Tenemos nuestra esposa, familia, como decía, Mm. no hemos dejado el todo de todo, pero estamos Mm. siguiéndolo, estamos cumpliendo el Amén. labor, estamos predicando, estamos enseñando, Gloria a estamos Dios. dando a conocer quién es Cristo. Amén. Y eso es lo importante. Estamos, a lo mejor no hemos dejado todo como dice, ven, toma tu cruz y sígueme. Mm. Dejar todo por la causa del evangelio. Podemos entender que Pedro dejó todo. Al ver eso que es ese poder, ver que Dios lo estaba llamando en lo espiritual a Pedro, podemos entender, y dejó. Y cuando trajeron a tierra, dice la barca, dejándolo todo, le siguió. Y eso es lo importante, que Mm. dejaron seguir al Señor, no dudaron. Yo creo que yo tampoco hubiese dudado si hubiese estado con él mismo ahí, viendo esas señales, viendo que Dios hizo ese milagro, no solamente haberlo seguido al Señor porque llenó la red, sino que él se convenció que era el Hijo de Dios, se convenció que era el Mesías, bendito Amén. sea el Señor. Eso Amén. Gloria a puedo, Dios. lo que puedo agregar. Eso Bien, es lo que hermano. puedo agregar, lo que Gracias, hermanito. puedo comprender. La pregunta final podría ser, ¿estamos dispuestos nosotros a dejarlo todo, a dejar todo por el Señor? ¿Habrá Amén. alguna otra enmienda? ¿Habrá alguna otra tarea que tenga la relevancia de esta? Ser pescadores de hombres, de dar a conocer el mensaje. Algunos hombres lo entendieron, los discípulos lo entendieron, los apóstoles lo entendieron, y nosotros pareciera ser que en el tiempo nos hemos diluido. En la comodidad de este siglo XXI, en la tranquilidad de nuestras iglesias, alfombradas, con aire acondicionado, con buenas butacas, pareciera ser que algunas se han olvidado de que hay que dejarlo todo para seguir a Jesucristo. Jesús no es religión, Jesús es Dios. Jesús es Dios, Jesús es Dios. Y también tiene Amén. una naturaleza humana y la naturaleza divina en forma paralela. Y la pregunta, insisto, es esta. ¿Estamos dispuestos a tomar la cruz de Cristo? ¿Podemos seguir a Cristo?
en cualquier circunstancia, estimado amigo, al ir concluyendo, rogamos a Dios que este milagro que conduce a un punto final, a un producto final, ¿a qué conduce? La expresión que ya hemos repetido, lo dejaron todo y le siguieron. Muchos no quieren seguir a Jesús. El mundo no quiere seguir a Jesús. Se ha sacado a Dios de las leyes, de las iglesias, aún yo creo muchas veces, muchas de ellas. Se ha sacado a Dios de la familia, se ha sacado de, de las escuelas. No queremos a Dios muchas veces en todos estos ámbitos, pero Dios está tocando nuestro corazón cada día y nos invita, ¿verdad? Por amor, a través de su palabra, a que reconozcamos que Jesús es el Señor de nuestra vida y podamos caminar entonces en novedad de vida, como alguien dijo por ahí, viviendo una vida diferente, distinta, porque esta vida es corta, es breve y pronto se acerca el fin de todo aquello. Y después de partida ya no hay nada más que hacer, solo ahora, en que estamos en pleno uso de nuestras facultades mentales y ayudados por el Espíritu Santo, podemos nosotros decir, sí, yo quiero que Jesús sea mi Señor, no tengo otro Señor. Yo estoy dispuesto a dejar las cosas, ¿verdad? Y seguir a Cristo hasta el fin de mis días. Que Dios le bendiga, estimado amigo. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Yo agradezco al hermano Alejandro que se nos integró. Fuera de cámara vamos a conversar cuando nos juntamos para concluir la otra parte. Y, ¿no es cierto?, esperando que Dios le haya bendecido grandemente, que usted lea en la casa, como siempre dice mi hermano Archibaldo, seamos como los verianos. Los verianos escuchaban la palabra, iban a la escritura y veían si era verdad lo que estaban escuchando, porque nosotros podemos errar nuestra interpretación. Rogamos que no, el Espíritu Santo nos asista para conducirnos a toda verdad y seamos bendición para ustedes. Que Dios les bendiga y vamos a orar en la presencia del Señor. Padre, te damos gracias porque hemos podido compartir un testimonio hermoso, nuestro hermano Alejandro Urrutia, Señor, quien está por primera vez con nosotros y quien también tiene un programa radial donde comparte la palabra en Vilcún. Te damos gracias por su vida, por su esposa, por su hijito, Señor, también, Mateo. Gracias, Señor, por su vida, por lo que él hace en su profesión y también su oficio y también como cristiano, Señor, en el fondo es una sola cosa. No estamos divididos, Señor, somos una sola cosa. Gracias por el hermano Archibaldo que ha podido integrarse después de un tiempo alejado por razones de salud y de trabajo. Y te damos gracias porque hasta aquí hemos podido llegar, Señor. Jesús, ayúdanos a pensar como tú. Jesús, ayúdanos a mirar como tú. Ayúdanos, Señor, a entregar la palabra como tú la entregabas, Señor, con la autoridad, pero con la misericordia y el amor que la palabra, Señor, trae consigo porque viene del Padre. Guárdanos y permite que las personas que escuchen este mensaje que será subido a las redes sociales vayan a la palabra y permitan que Cristo haga la obra más maravillosa, que no hay sistema político, religioso, filosófico, educativo que cambie al hombre, sino o lo transforme, sino solamente la presencia magnífica de Cristo reinando en el corazón de cada persona. Gracias, Señor, gracias, Padre, por habernos considerado y darnos la oportunidad de ser embajadores de la palabra. En el nombre de Cristo, amén y amén. Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos, y esperamos el próximo martes, este martes el otro, estar con ustedes también compartiendo la palabra.